¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio en tu vida? Te esfuerzas por encontrar respuestas, pero todo lo que recibes es nada. Pero, ¿y si te dijera que Dios sí te está hablando, solo que lo hace de una forma tan sutil que podrías estar ignorándolo por completo? Hoy te traigo una historia que no solo te abrirá los ojos, sino que podría cambiar tu vida para siempre. Es la historia de Elohai, un hombre que vivía atrapado en la rutina, luchando por escuchar a Dios en medio del ruido de su día a día. Como muchos de nosotros, pedía señales, milagros, algo tangible, pero lo que encontró fue mucho más poderoso. Elohai descubrió que el Creador no siempre se manifiesta con truenos o grandes revelaciones. A veces su voz es un susurro en lo más profundo de tu corazón, esperando ser escuchado. ¿Te has preguntado si has estado ignorando ese susurro? Quédate, porque al final de esta historia podrías descubrir que Dios ha estado guiando cada paso de tu vida, incluso en los momentos más oscuros. El relato de Elohai no es solo una historia de tiempos antiguos, es una ventana al corazón humano, al deseo constante de encontrar respuestas en medio del silencio. En su vida diaria, Elohai no era muy diferente a cualquiera de nosotros. Se levantaba cada mañana al amanecer, cuidaba de su familia, trabajaba la tierra y seguía las costumbres que su pueblo le había enseñado desde niño. Su vida transcurría entre la rutina y la tradición, pero algo en su interior siempre estaba inquieto. Desde joven, Elohai escuchaba con atención las historias de los ancianos sobre Yahvé, el Dios que había guiado a su pueblo a través de desiertos y mares, que había hablado directamente a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Estas historias llenaban su imaginación y su fe, pero también sembraban en él un anhelo profundo. Quería escuchar a Dios de la misma manera. No se conformaba con las tradiciones transmitidas, con los rituales o con los sermones. Quería algo más, algo íntimo, algo personal. Anhelaba una relación directa con el Creador, una voz que hablara solo a él. Pero los años pasaban, y ese deseo parecía nunca cumplirse. El cielo, siempre tan vasto y silencioso, parecía inalcanzable. Aunque Elohai era fiel en sus prácticas y devociones, ese vacío en su alma crecía día tras día. Sentía que Yahvé, el Dios que había hablado a Moisés desde una zarza ardiente y a Elías en el monte, guardaba un profundo silencio con él. Sin embargo, no dejaba de buscar. Esta búsqueda de Elohai refleja el dilema espiritual que muchos enfrentamos hoy. A veces nos sentimos atrapados en nuestras rutinas diarias, envueltos en nuestras responsabilidades, y aunque creemos en Dios y participamos en las actividades de nuestra fe, hay momentos en los que nos preguntamos, ¿Dios realmente me escucha? ¿Me habla de alguna manera o estoy caminando solo? Elohai se hacía estas preguntas una y otra vez. Su vida, aunque sencilla y rutinaria, estaba llena de estos momentos de reflexión. Al caminar solo por los campos, mientras observaba las estrellas o el viento soplaba suavemente sobre los trigales, una pregunta constante lo acompañaba. ¿Por qué no puedo escuchar a Dios como lo hicieron los antiguos? ¿Qué estoy haciendo mal? En su mente recordaba las palabras del profeta Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Sin embargo, esta verdad no calmaba del todo su deseo de una comunicación más tangible, más directa. Una noche, después de un largo día de trabajo en los campos, Elohai decidió alejarse del bullicio del poblado y caminar solo bajo el cielo estrellado. Estaba agotado física y emocionalmente, cargando no solo el peso de sus labores, sino también de sus dudas espirituales. Esa noche el cielo estaba cubierto de nubes y el viento soplaba con suavidad, como si incluso el aire estuviera en un susurro. Mientras avanzaba, algo cambió. No fue una visión, no fue un trueno desde los cielos, ni una voz que rompiera el silencio de la noche. Fue algo más sutil. Sentía que el viento le susurraba, no con palabras audibles, sino con una sensación, un pensamiento que no podía ignorar. Escucharás. ¿Tendrás el valor de oír lo que te he estado diciendo desde siempre? Elohai se detuvo.
Miró a su alrededor, pero no había nadie. Estaba solo, o al menos eso pensaba. El susurro no se fue. Lo sintió en lo más profundo de su ser, como si una verdad que siempre había estado ahí comenzara a revelarse en su corazón. ¿Era Dios quien le hablaba o solo su propia imaginación? Esta es una pregunta que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hacemos. Queremos creer que Dios nos guía, que nos habla de maneras que no siempre comprendemos, pero las dudas son inevitables. ¿Y si solo estamos escuchando lo que deseamos oír? Elohai enfrentaba ese dilema. Continuó caminando, pero ya no era el mismo. Algo en su interior había cambiado. No podía ignorar ese susurro. Era como si Dios le hablara no desde el cielo, sino desde dentro, desde lo más profundo de su ser. A partir de ese momento, ese susurro comenzó a acompañarlo en cada paso, en cada tarea cotidiana. Mientras trabajaba la tierra, mientras cuidaba a su familia, ese suave murmullo seguía presente. No eran palabras claras, pero eran pensamientos que él nunca habría podido generar por sí mismo, ideas que lo llevaban a reflexionar sobre su vida, sus miedos y el propósito de su existencia. Una noche, después de días de sentirse acompañado por ese susurro, Elohai tuvo un sueño que lo marcaría para siempre. En su sueño vio una montaña imponente, alta y majestuosa, rodeada de nubes. A su alrededor muchas personas, algunas conocidas, otras no, escalaban esa montaña con una determinación feroz. Elohai también comenzó a subir, pero pronto se dio cuenta de que el camino era agotador. A su lado, un anciano tropezaba, una madre cargaba a su hijo y una joven luchaba por no caer en el lodo. Elohai sentía que no podía más. Cada paso era más difícil que el anterior. Quiso rendirse. Pero entonces, en ese momento de mayor debilidad, la misma voz que lo había acompañado en sus pensamientos volvió a hablarle, esta vez más clara que nunca. No te detengas, Elohai. El camino que te he dado es este. Escucha mi voz y verás la cima. Al despertar, Elohai comprendió que ese sueño no era solo una fantasía, sino una revelación. Dios le había hablado, no con un estruendo ni con una voz audible, sino a través de sus sueños y pensamientos. Le mostró que su vida estaba destinada a enfrentar obstáculos, a escalar una montaña espiritual confiando en ese susurro interno. A partir de ese día, Elohai nunca fue el mismo. Entendió que Dios siempre le había hablado, pero no de la manera que él esperaba. No en un trueno ni en una voz desde los cielos, sino en lo profundo de su corazón, en esos pensamientos y emociones que antes había ignorado. Ahora, cada vez que enfrentaba una dificultad, recordaba aquel sueño y escuchaba el susurro en su corazón. La gente del poblado notó el cambio en él. Ya no era el mismo hombre que antes. Lo veían más seguro, más en paz. Incluso cuando las tormentas de la vida arreciaban, Elohai permanecía firme. Algunos comenzaron a acercarse a él, buscando consejo, deseosos de encontrar la misma paz que él irradiaba. Y Elohai, con humildad, les decía: escuchen su corazón, porque allí está el susurro del Creador. No siempre es fácil y no siempre dice lo que queremos escuchar, pero es la voz que nos muestra el camino verdadero. La historia de Elohai es una poderosa metáfora de nuestra propia búsqueda espiritual. A menudo esperamos que Dios nos hable de manera evidente, con señales claras y tangibles, pero como Elohai aprendió, Dios no siempre habla en voz alta. A veces su voz es un susurro en lo más profundo de nuestro ser, una paz inexplicable, una certeza en medio de la duda. Y es nuestra responsabilidad aprender a escuchar, incluso cuando el mundo guarda silencio. Esta historia nos invita a detenernos, a prestar atención a esos momentos de calma, a esos pensamientos que nos traen paz y dirección. Como Elohai, debemos aprender a confiar en ese susurro, a seguirlo, incluso cuando el camino parece incierto. Después de escuchar la historia de Elohai y cómo aprendió a escuchar el susurro de Dios en su corazón, quiero preguntarte: ¿has experimentado alguna vez ese susurro en tu vida? ¿En qué momento sentiste que Dios te hablaba de una manera sutil pero profunda?
Si te gustó esta historia, te invito a ver el siguiente video donde hablamos más sobre cómo Dios te habla a través de los sueños. No te lo pierdas, puede ser justo lo que necesitas escuchar hoy.